¿Qué tal? Bienvenidos a Consentido. Hoy estamos súper contentos porque tenemos a una invitada. Es la primera vez que ella está en Guatemala. Es la primera vez que tenemos el placer de platicar con ella, claramente, más en persona, ¿no? De verdad, qué bueno poder conocerte un poquito más de cerca, bueno, conocerte físicamente además, aunque cuando uno pasa tanto tiempo viendo a alguien en los videos, desde que sos chiquitita además te hemos visto en novelas y demás, uno siente que conoce a esa persona, pero no como la vamos a conocer hoy. Jimena Sariñana es nuestra invitada en Consentido. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta. Bienvenida a Guatemala. Gracias, por fin. Sí, qué bueno. Y qué bueno, de verdad que yo ayer lo pensaba, que pues pudiste haber venido muchísimas veces antes. Has tenido material suficiente, has tenido giras suficientes como para poder venir a Guatemala, pero tenía que esperar este último trabajo discográfico, creo yo. Yo espero que sí, la verdad sí. Siempre es bonito visitar un país por primera vez, siempre uno siente ahí. Me hubiera gustado ir antes, pero bueno, todo en su debido tiempo, ¿no? Sí, no, y este disco es lo que te decía antes, ¿no? Es demasiado intenso, qué bueno tenerte con él ya en las manos. Pues en Consentido te cuento, es una conversación que se pasa rápido porque quisiéramos conocer todo de nuestro invitado o nuestra invitada, especialmente porque empezamos desde el principio. Tu infancia es una infancia conocida porque tus papás han estado en el medio artístico desde siempre y tú también. Justo buscaba las fotos de Luz Clarita y es impresionante cómo tenés la misma cara. Tengo un pacto con el diablo. Sí, ¿verdad? Sí. Sos la mismísima persona. Pero entonces te digo que conocemos o sentimos que sabemos de tu infancia, ha sido pública de alguna manera, pero has contado que eras una niña tímida. ¿Qué más nos contás de tu infancia? ¿Cuáles son los recuerdos como que más guardás en tu corazón de tu infancia? ¿Tenías una infancia feliz? Sí, realmente creo que mi infancia no es particularmente más interesante que la de cualquier otro niño. Bueno, por lo menos mi perspectiva de las cosas era siempre, todo era como un juego, ¿no? Y a pesar de que estaba actuando y ya trabajando como de una manera más activa, para mí siempre fue un juego y siempre la escuela era como lo más importante y la prioridad máxima, ¿no? Y nada más que pues tenía otros intereses y esos intereses estaban muy ligados también a la carrera de mis papás. Ajá. Y ellos también tenían como la apertura de mente como para dejarme hacer lo que yo quería, ¿no? Que era actuar. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a actuar? Como 8 años. Lo primero que hice fue teatro musical. Mi tía pertenecía a una compañía de teatro súper pequeña en Guadalajara y ahí fue lo primero que hice de teatro musical. Y luego cuando nos fuimos a vivir a México, al DF, pues ahí empecé también a actuar en teatro musical y de hecho fue a partir del teatro musical que me hablaron para la primer telenovela que fue Luz Clarita. Ay, sí, es que eras una cosita, súper chiquita, así toda tierna. Chiquita y mala. Sí, eras la mala. Exacto. ¿Cuál fue entonces pues porque el arte estaba como muy presente, pero ¿recuerdas alguna influencia directa? Porque también pudiste haber sido pintora o escultora, hablando del arte, ¿no? ¿Recuerdas algo que escucharas tú cuando eras niña? ¿Qué música ponían tus papás? Y que en algún momento que tú dijeras, yo quiero ser cantante, quiero ser actriz y quiero ser cantante. ¿Tienes esas memorias claras? Sí, pues mira, mi papá era muy melómano toda la vida, entonces tiene y tenía una colección súper amplia de discos y siempre había música en mi casa. Mi papá tocaba la guitarra y siempre me llevaban a conciertos, entonces para mí era como una pasión más, ¿no? Y fue un poco casualidad que se diera primero la parte de la actuación, pero realmente lo que siempre me gustaba pues mucho también era la música, no nada más que pues eso se tradujo más en mi relación con la música, con los discos, con los instrumentos, clases, ¿no? Ese tipo de cosas. Que hablando, ya que mencionas las clases, estudiaste primero en México y luego te fuiste a Estados Unidos, estudiaste en Berkeley, no es decir cualquier cosa, pues no todo el mundo entra a Berkeley, no todo el mundo permanece en Berkeley. ¿Qué tan importante crees que es la formación académica y formal en el arte? Yo creo que sí, mira, yo creo que
uno se puede realizar en las artes también por otro lado, ¿no? O sea, no necesariamente como el camino tradicional de una escuela, pero a mí me funciona muy bien tener como esa dinámica, ¿no? De escuela, sobre todo también porque a mí me maravilla como tener un espacio en donde haya pues un grupo de personas muy, muy talentosas que estén todas queriendo hacer lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y eso pues te abre mucho la cabeza, ¿no? Y de hecho, de mi tiempo que estuve en Berklee, de donde más aprendí fue de mis otros compañeros, ¿no? Más allá de los maestros, pero el estar conviviendo todos los días con gente tan talentosa, pues de alguna manera te marca y te obliga te inspira a querer hacer también tú más cosas, ¿no? Sí, porque también existe el riesgo de cuando estás en tu casa, ay sí, qué lindo canta la nena, es fabulosa y súper talentosa, pero hasta que no te expones al mundo real, digamos, y a esta competencia, porque son tus amigos, pero de alguna manera también forman parte de la competencia, ¿no? Que te empuja, como que si no te expones a eso, vivís un poco encerrada en una burbuja. Pues sí, sobre todo eso, las influencias externas pues son súper especiales e importantes, ¿no? Y conocer a muchas personas que de tu misma edad, de todas partes del mundo, queriendo, con una relación muy particular con la música, distinta a la tuya, pues aprendes mucho, ¿no? Y te influencia mucho. Y hablando de estas influencias y de cómo te afecta lo que está a tu alrededor, vamos a hablar de los discos de Jimena, de cómo ha cambiado el sonido en los años, vamos a hablar de lo que siente hoy como toda una mujer que es, teniendo tantos años de experiencia en el mundo del espectáculo. No se muevan, que hoy nuestra consentida en Consentido es Jimena Sariñana. Hoy nuestra invitada en Consentido es Jimena Sariñana, quien está por primera vez en Guatemala, y estamos muy contentos de tenerte acá, muy contentos de poder conocerte también. Hablamos un poco de tu infancia en el primer segmento, y ahora que nos fuimos al corte hablando de que fuiste a vivir a Estados Unidos durante un tiempo a estudiar, de hecho después viviste bastante tiempo antes de volver a México, y hablando de la identidad como ser humano y como artista, ¿ha sido difícil el proceso? También has dicho en otras entrevistas que en este último disco como que encontraste más una voz propia y que te sentís completamente identificada con todo lo que hay ahí, decís, esa soy yo. Pero ¿cuál es el proceso, tanto artísticamente como personalmente, de estar viajando por un lado y por el otro, toda esta gente que está a tu alrededor, que te influencia, todo lo que escuchás? ¿Cómo se genera una identidad propia en el mundo del espectáculo? Pues mira, es un poco complicado, pero yo creo que más allá de que tiene que ver con mi experiencia propia, creo que también tiene que ver, o sea, creo que es bastante normal, ¿no? O sea, cuando uno empieza en esto, en una carrera, o empieza como en esta búsqueda como de tu propia voz, pues todo es nuevo, ¿no? Y no sabes ni qué esperar, y sobre todo, pues, empezando ¿no? Cuando sacas un primer disco, pues, estás llena de inseguridades, no sabes si quieres pertenecer aquí o pertenecer allá, y de alguna manera mis primeros 2 discos fueron como un primer disco en su totalidad, porque el primero pues fue en español, vamos, conociendo lo que era la música latinoamericana y el mercado de la música en español, y luego cuando hice mi disco en inglés pues fue volver a empezar desde cero. Era otra vez un primer disco. Exactamente, en un lugar en donde nadie te conoce, nadie ni sabía de dónde venía, lejos de tu familia, de tus amigos, y reinventándote y con una manera muy diferente de trabajar. Y digo, pero también te digo, todo es parte de la edad, ¿no? O sea, como que vas cuando saqué Mediocre tenía 21 años, una cosa así. El segundo disco pues 24, 25, y estaba pues terminando un poco como de cuajar y de experimentar, y luego ya pues ahora sí sentía que cuando estaba escuchando el Abbey Road de los Beatles era como un mood, como una película, ¿sabes? Uh-huh. O no sé, hasta el mismo hasta los soundtracks, ¿no? O sea, me acuerdo que escuchaba mucho el soundtrack de Reality Bites, también para mí en mi cabeza era como una película, ¿no? O Graceland de Paul Simon era como otra, ¿no? Un mood, con todas las decisiones como
creativas que eso conlleva. Y creo que un poco como mi manera de hacer discos ahora es muy así, ¿no? Esa es como mi influencia directa, ¿no? Y no todo lo puedes dar, es un disco que tiene mucho ese sonido, es un sonido donde quería como una experimentación sonora muy rica, muchas texturas, baterías muy electrónicas. Hay unos vientos bien presentes en Sí. algunas canciones, que no es Sí. tan tradicional escuchar vientos así de presentes. Exacto, y muchos sintetizadores, muchas guitarras con sonidos muy particulares, como mucha búsqueda a nivel sonoro, ¿no? No sé, no te puedo decir que mi siguiente disco será igual, ¿no? Sí, es imposible pero predecirlo. algo digamos, como conceptual, sin duda tendrá, ¿no? Que además en este disco es un 70% más o menos, ¿no? Lo que tú hiciste, o sea, todo lo hiciste tú, pero en un 70% tuviste que ver en todo, en la producción, Sí. que también es otro tipo de experimento. ¿Sentís que sos una persona afortunada o explícanos cómo ha sido que ha sucedido, ¿no? Que hayas tenido estas propuestas musicales diferentes, pero que te hayan dejado hacerlo, porque no a todo el mundo. Oímos a cada rato historias de, es que en la casa disquera le cortaron el pelo, le pusieron los ojos de otro color, era colocha y ahora es pelo liso, tiene más nalgas, o sea... Claro, pues mira, fue complicado porque todo el proceso del disco fue como, pues yo creo que no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por un poco una necedad, o sea, de repente empecé pensando que iba a ser un disco y luego poco a poco durante el proceso me di cuenta que ya estaba lista para producir, y me aventé yo sola a hacerlo, o sea, me lo pagué yo antes de que la disquera siquiera chistara. Me fui yo sola como en acto de rebeldía, con mis mejores amigos que son mis músicos, y les dije, oigan, aviéntense, juéguense esta conmigo, ¿no? Y afortunadamente conocí a un dueño de un estudio, que es Tony, de un estudio muy famoso que se llama Sonic Ranch, que también se la aventó, se la jugó conmigo, ¿no? Y me dijo, va, te voy a dejar casi gratis, ¿no? O sea, algo muy simbólico y representativo para que tengas la oportunidad de tomar esta aventura, ¿no? Y así, como acompañada de todo este grupo de gente que se la rifó conmigo, por así decirla, fue que tuve la oportunidad de producir. La batalla vino después. Cuando llegué con el disco hecho. Mire qué chulo me quedó. Me los mostré y al principio sí fue como, espérate tantito, no teníamos ni idea que ibas a hacer esto, ni era, no nos imaginábamos que ibas a ir por acá, ¿no? Y después de mucha palabra mía y decirles, en serio, yo realmente juro que esto tiene que ser así y creo que realmente, o sea, siento que el disco no hay de otra manera que pueda ser, ¿no? Y los convencí al final, ¿no? Y bueno, y el primer sencillo en 2 segundos fue un hit, sí. Porque además es súper pegajoso. Que el videoclip de ese sencillo lo trabajaste con tu hermano. Has tenido varias participaciones con tus hermanos. En la familia, es una familia de artistas completamente. Es como a largo plazo el proyecto de seguir trabajando juntos. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con tu familia y trabajar con gente que no es tu familia? Pues es que, creo que, o sea, a mí me encanta trabajar o sea, he encontrado en mi vida que me gusta mucho trabajar con gente cercana a mí y soy muy como envolvente en ese aspecto y creo que de esa manera se vuelven como relaciones de trabajo más profundas. Y así como trabajo con mis hermanos, también trabajo con mis mejores amigos y siempre estoy buscando como tener esa camaradería, por así decirlo. Mi hermano Sebastián es una persona sumamente talentosa y no veo por qué no hacerlo. O sea, como que mucha gente te dice, no, pero ¿cómo? La familia y el trabajo no se mezclan. Pero esa no ha sido mi experiencia. O sea, mis papás toda la vida trabajaron juntos. Yo trabajé con mi papá y con mi mamá muchísimo tiempo. Y como que no veo por qué no hacerlo. Si la experiencia, el trabajo creativo es algo tan intenso, apasionado y divertido, ¿por qué no querer compartirlo con alguien tan cercano de tu propia familia? Sí, ¿no? Sería como prejuicioso. Ahora que decís que sos envolvente, ¿sos celosa?
¿Con tus amigos, con tus parejas, con tus No sé, compañeros puede de ser que trabajo? sí, a veces, depende. Sí podría ser, la verdad. Ahora que lo pienso. Pensé mejor y fue como, no, sí soy celosa, ¿para qué me hago güey? Vamos a seguir conociendo a Jimena Sariñana, no se muevan que ya regresamos. Hoy en Consentido estamos platicando con Jimena Sariñana, realmente una persona que lo que se percibe en tu música, para mí al menos es lo que se percibe platicando contigo, una persona honesta que no tiene miedo de decir hoy estoy bien contenta y otro día decir no estoy tan contenta. Sí, puede ser. Sí. Yo eso lo percibo en tu música, ¿no? Y te decía también antes de grabar que el nuevo disco se me hace como esas cosas que te apachan un poco el estómago y te sacan el aire, ¿no? Hablabas de redefinirte a ti misma como artista. Y uno, pues de plano va cambiando en la vida, no sos la misma persona cuando tenés 7 años que cuando tenés 50, o no, en esencia hay ciertas características que sí te acompañan, pero vas redefiniéndote, ¿no? Hablamos de los celos antes y entonces se me ocurría preguntarte, ¿cuáles crees que son esas virtudes de ti que siempre te salvan? Y cuáles por el otro lado son esas piedras que uno carga en la bolsa, que cuando parece que todo va bien uno la saca y la pone en el piso para volver a tropezarse, ¿no? ¿Cuáles son como las virtudes que siempre te salvan y los defectos con los que siempre te tropezas? Pues mira, creo que soy una persona bastante analítica. Me gusta mucho como que en cualquier dificultad de mi vida siempre parar un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo yo que aprender de esto? O sea, ¿qué onda conmigo, no? O sea, porque siempre uno tiende a querer echarle la culpa a lo que te sucede por enfrente y pocas veces se para y dice, a ver, ¿qué puedo yo aprender? ¿Qué puedo yo mejorar de esto? Y eso creo que me hace una persona bastante pues fácil a la hora como de discutir o a la hora de estar en una situación complicada, pues poder analizar y aprender de eso, ¿no? Y soy una persona bastante aventada, creo, también en todo mi trabajo, como que no... tengo mucho esta filosofía que es di que sí y luego ves cómo, ¿no? Primero di que sí y luego ves si te las arreglas, ¿no? Para hacerlo, y eso creo que me ha llevado muy lejos. También eso pues obviamente te podría da... ser uno de los valores esos de Exacto, las virtudes. Y también te da obviamente pues también te terminas tropezando pues muchas veces, ¿no? Eso puede ser también, todos son como virtudes y defectos, creo yo, ¿no? En cuanto, yo creo que mis peores defectos, soy bastante necia. Que también puede ser una virtud. Que también puede ser una virtud. ¿Qué más? No sé, a veces creo que soy como una persona que a veces se frena, me puedo llegar a frenar por miedos, ¿no? Y eso, el miedo ha sido como una constante en mi vida, que ha sido como mi enemigo más grande, ¿no? Que estoy todo el tiempo tratando de combatirlo, ¿no? Y haciendo cosas a veces como disparatadas para combatir el miedo, pero luego enfrentándomelo una y otra vez, manera. ¿no? Regresando a la música, pues tú tenés además una carrera que empezó en un momento donde la industria funcionaba de una manera muy distinta a cómo funciona hoy. O sea, de cuando salió tu primer disco a que sale pues ni existía Twitter, ni cuál tu Facebook. O sea, empezaban las redes sociales, sí. Estaba el MySpace y eso, ¿no? Comercialmente, como música, ¿qué te gusta o qué no te gusta de cómo funciona, digamos, ahora la industria? Porque es más difícil que alguien vaya a comprar un disco, que es cierto que lo puedes comprar en internet, pero aparentemente cada vez se compran menos discos. Sí, no, mira, yo en ese aspecto creo que mi generación de gente que salió más o menos como por cuando yo salí, era como el preámbulo de lo que es ahora, ¿no? Entonces no lo siento tampoco tan distinto. O sea, desde que yo empecé en la industria de la música no hay lana, nunca ha habido dinero, los discos no se han vendido,
y las redes sociales existían, o sea, y yo mi primer disco se hizo mucho a través del MySpace, y yo creo que eso ya ha llegado a un lugar donde creo que sí ya es demasiado, ¿no? Estamos todo el tiempo consumidos por alguna red social, sea Twitter, sea Instagram, sea Facebook, porque ahora ya lo puedes tener en tu teléfono. Antes Sí, no existía eso, ¿no? Y sí. eso creo que uno tiene que tener un poco también ya más de cuidado, y se está perdiendo un poco el misterio también, ¿no? Y parte del misterio pues era lo increíble e interesante, el tener que esperarte hasta llegar a la tienda de discos y comprar el disco y abrirlo y abrir el booklet y saber quién lo había hecho y tener toda como la información ahí, pero era algo que tú tenías que esperarte y tenías que como que echarle ganas a ir, ¿no? Y ahorita todo es aquí, ahora, en el momento, ¿no? Como que las líneas se van haciendo más delgaditas, porque por un lado es positivo, creo yo, que uno se sienta más cerca de alguien a quien admira y que esta persona pueda responder directamente, pero por el otro lado es que hay gente que se enoja si no contestas un mensaje, sí. o dice esta que creída, o... Sí, o sea, digo, tienes que tener, yo creo que es una cuestión personal y cada quien tiene que tener como muy bien sus límites claros. Yo trato de estar desconectada y también atesoro mucho como mi aquí y ahora, ¿no? Y no estar pensando en no sé, allá, o contestar ese mensaje o subir esa foto o lo que sea, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias, ya se acabó el tiempo. En Consentido terminamos siempre con esta dinámica de yo te digo una palabra y tú me contestas con una palabra o con una frase, pero así de una manera corta, ¿qué significa esta palabra para ti? Ok. Es fácil. Música. Mi vida. México. Mi casa. ¿Qué te hace sentir la situación política de México, la situación social de México? Es muy complejo, pero no nos podemos rendir. ¿Cómo crees que participa la gente de tu generación, estas generaciones de ahorita, que son generaciones que ya producen económicamente, digamos, que toman decisiones sobre su vida y sobre la vida de la política? ¿Qué tan importante es que se involucre la juventud? Lo más importante, porque al final de cuentas nosotros somos un poco los que podemos marcar una pequeña diferencia, ¿no? Y no tampoco soy demasiado positivista y digo, vamos a cambiar el mundo, pero si todos nos hacemos un poco por el país, yo creo que sí podemos ver un cambio. Sí, ese va para nosotros también, que este año tenemos elecciones en Guatemala y... Voten, muy importante. Qué miedo da. La familia, ya que has tenido una familia tan unida, tan involucrada también con tu desarrollo como artista y como ser humano, ¿qué significa la familia para ti? Es todo, la verdad, mi prioridad máxima siempre es y será mi familia, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu música y gracias por estar aquí compartiendo con nosotros un poco de lo que eres. Comenten el programa usando el hashtag hablando de tecnología, Consentido 1850. Hoy nuestra invitada Jimena Sariñana. Bueno, que yo te iba a decir que a mí siempre me ha gustado tu apellido, porque si hay algo de verdad que grite Latinoamérica, que grite español, ¿no? Que grite Hispanoamérica. La ñ. Sí, qué lindo tener un apellido con ñ. Jimena Sariñana fue nuestra consentida hoy. Comenten Consentido 1850. Soy Beatriz del Cid.